Entre 1978 y 1995 se llevó a cabo una campaña de ataques con bombas enviadas por correo. Sus objetivos fueron principalmente académicos, científicos y figuras relacionadas con la tecnología o el industrialismo moderno. Las explosiones dejaron un saldo de 3 muertos y 23 heridos. El responsable estuvo años escondiéndose con éxito del FBI. Lo difícil de capturarlo hizo que la sociedad estadounidense sintiera terror. Durante 7 años, todos estuvieron atentos al siguiente movimiento del Unabomber. El perfil criminal contaba la historia de un hombre muy inteligente pero alejado de la sociedad, con un odio hacia todo lo tecnológico, una persona que probablemente vivía sola y recluida por voluntad propia. Pero ¿cómo encontrarlo? Este caso no era parecido a los demás. El perpetrador era demasiado prolijo en su tarea, sabía que los detectives no estaban haciendo progreso alguno y se confió. Fue su propio ego el que terminó por llevarlo ante la justicia. ¿Quién era el Unabomber y por qué decidió convertirse en un monstruo? Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tanto su familia materna como paterna había emigrado desde Polonia, compartiendo en el país norteamericano algunas costumbres como ir a la iglesia, donde sus padres, Teresa y Theodore, se conocieron y rápidamente empezaron una relación. En 1939 la pareja se casó y unos años después recibieron a Ted, quien sería la segunda generación de los Kaczynski nacida en Estados Unidos. La infancia de Ted en principio fue bastante normal. A los 6 años empezó a asistir a la escuela primaria Sherman Elementary School, donde estudió hasta los 9 años, lo que vendría siendo 4º grado. Para esas alturas, Ted se había convertido en hermano mayor hacia ya un par de años de un varón llamado David, a quien le llevaba 7 años. Con 2 niños, la casa en la cual estaban viviendo había comenzado a quedar bastante chica, por lo que terminaron mudándose al suburbio Evergreen Park, en donde Ted fue trasladado a una escuela en el mismo lugar llamado Evergreen Park Central Junior High School. Desde que había empezado sus estudios, sus maestras y profesores habían notado que Ted parecía tener una inteligencia muy por encima de la común para su edad. Sin embargo, fue recién en esta nueva escuela que las sospechas se confirmaron. Con el permiso de los padres, por supuesto, se le hizo a Ted una prueba de coeficiente intelectual, la cual dio como resultado que el niño poseía un IQ de 167 puntos, lo que explicaba que se aburriera en las clases y fuese capaz de solucionar con mucha rapidez los problemas que a sus compañeros les costaban mucho más. Tras evaluar las posibilidades, las autoridades del colegio decidieron que lo mejor para él era adelantarlo varios cursos para que estuviera en clases que significaran un reto para él y en las que pudiera aprender en vez de solamente aburrirse. Después de otras varias pruebas, decidieron que su inteligencia correspondía a lo que vendría siendo 7º grado, a donde finalmente lo trasladaron. Académicamente en ese curso, Ted se sintió mucho más cómodo que antes. Ya no se aburría en clases y pronto eso logró que se convirtiera en uno de los mejores estudiantes del curso, incluso mejor que sus compañeros, que eran bastante más grandes que él en edad. La verdadera dificultad que afrontaba Ted en ese entonces era socializar con estos chicos más grandes, que habían comenzado a burlarse de él, convirtiéndolo en víctima de acoso escolar. Le hacían bromas pesadas, eran violentos tanto física como verbalmente con él, y aquello generó un cambio evidente en la personalidad de este niño, que se volvió alguien retraído, tímido y solitario. Ted empezó la secundaria Evergreen Park Community High School, donde formó parte de la banda de marcha tocando el trombón, además de participar de otros clubes extracurriculares como el de idioma alemán. Allí conoció a otros chicos interesados en la ciencia y la matemática como él, aunque Ted era sin duda el que más destacaba entre sus compañeros. Durante su 2º año lo pusieron en un curso avanzado de matemáticas, el cual terminó bastante rápido. Al igual que había ocurrido en primaria, en la secundaria salteó el 11º curso y con tan solo 15 años se le ofreció un plan especial. Con un programa intensivo de verano, Ted logró acabar la secundaria 2 años antes. Todavía sin cumplir los 16 años de edad,
sus profesores lo alentaron para que aplicara a Harvard. Ted fue aceptado e ingresó a esta universidad en el otoño de 1958, ya habiendo cumplido los 16 años. Pese a ser considerado uno de los nuevos estudiantes más prometedores de su generación, Ted no parecía estar preparado. No contaba ni siquiera con una licencia de conducir, por ejemplo. No era lo suficientemente grande y no hizo el examen. Quienes lo conocieron en ese entonces lo describieron como un joven muy inteligente, pero socialmente muy reservado. A los 20 años se graduó de Harvard con un título en matemáticas. Algo importante a destacar de su época en este lugar fue su participación en el proyecto psicológico del reconocido profesor Henry Murray. Tomaban un grupo de estudiantes, les ponían nombres código para proteger su identidad, en el caso de Ted era Lawful, y se trataba de estudiar su comportamiento en ciertas situaciones de estrés, por decirlo de una manera linda, porque en realidad a muchos les parecía poco ética la forma en la que se llevó a cabo. Según afirman algunas fuentes, Ted participó un total de 200 horas en este proyecto. Algunas personas le atribuyen sus futuras acciones, las cuales veremos ahora, a esto. A este experimento se lo ha relacionado mucho con otro en cierta forma parecido e importante. Para poder entender un poco mejor todo esto, que para muchos es una parte importante de la historia del Unabomber, hay que hablar acerca del MK Ultra. El proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que operó principalmente entre las décadas de 1950 y 1970, con el objetivo de investigar y desarrollar técnicas de control mental, interrogatorio y modificación del comportamiento. La CIA temía que potencias extranjeras, como la Unión Soviética o China, pudieran estar utilizando métodos similares para manipular a personas, y quiso adelantarse. Para ello, MK Ultra experimentó con drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, tortura psicológica y física, y otros métodos extremos, a menudo sin el consentimiento de los participantes. Por mucho tiempo se consideró el MK Ultra como solo una leyenda, un cuento, una suerte de creepypasta de internet con experimentos incluso más arriesgados. Finalmente se probó que el experimento fue real y que tuvo consecuencias serias en las personas involucradas. Por esto muchos piensan que es posible que Ted Kaczynski haya llegado a ser víctima de este o un proyecto similar. Justamente se cree que fue parte o que sufrió de este experimento durante ese proyecto del cual participó. Sin embargo, esto se ha negado durante toda su historia, incluso lo negó él. Y es una persona bastante abierta a hablar. No es alguien que se callara detalles acerca de su vida o de cómo funcionaba su cabeza o de los procesos que lo llevaron a cometer las atrocidades que hizo. Por otro lado, el proyecto escolar del cual participó, estas entrevistas, eran bastante crueles. Para empezar, los alumnos tenían que escribir sobre un tema y presentarlo, y como respuesta tenían que básicamente faltarles el respeto, decirles que estaba todo mal, hacerlos pasar vergüenza y a partir de ahí ver su comportamiento. Esa era la base de todo. Entonces también hay gente que plantea que en conjunto con todo lo que le pasó a Kaczynski, esto pudo haber influenciado en su manera de ver el mundo. De todas formas, de vuelta, él afirma que no es así, que no tiene nada que ver y que además comenzó a pensar acerca de la tecnología y de cómo afectaba al mundo desde muy chico. Y desde muy joven sabía que quería alejarse de la civilización y vivir de forma más independiente, que es algo que más tarde hizo. Al graduarse de Harvard, Ted se matriculó en la Universidad de Michigan para realizar un máster y doctorado en matemáticas, especializándose en el análisis complejo de la teoría geométrica de funciones, temática de la que hizo su tesis doctoral titulado Boundary Functions. Este trabajo fue tan brillante que le permitió empezar a hacerse de un nombre en la comunidad científica. Sus profesores estaban impactados con la inteligencia de Ted, sobre todo teniendo en cuenta lo joven que era. A sus 25 años ya había obtenido el doctorado en matemáticas. Su currículum académico era tan bueno que pese a su edad se le ofreció un trabajo como profesor en la Universidad de Berkeley, en California. Allí enseñó durante unos cuantos años, hasta que sin motivo aparente en 1969 renunció
para volver a vivir en Chicago con sus padres. Pero allí tampoco estuvo demasiado tiempo. En 1971, el hermano de Ted le propuso comprar un terreno juntos mitad y mitad, a lo que él aceptó y fue directo a Lincoln a analizar sus posibilidades. Terminaron comprando un terreno de forma bastante al azar por $2.100. Ahí fue donde Ted se alejó aún más de la sociedad y comenzó a vivir con menos tecnología. En el terreno que había comprado, construyó una cabaña en la que no tenía nada. No había calefacción, electricidad, saneamiento, no había ninguna cosa que hiciera la vida más fácil. Era solamente una casita en tierra. Allí aprendió de todas formas a cultivar la tierra, a fabricar sus propias herramientas y su propia ropa. Lentamente, por esto de ser autosustentable, se convirtió en un ermitaño. De entrada, ya no le gustaba hablar con la gente, lo habían tratado muy mal, era muy tímido, muy cerrado, y desde ese momento no sintió la necesidad de salir al exterior y comunicarse con otras personas. Ted Kaczynski vivía alejado de la tecnología, por lo que cuando bajaba el sol la luz ya no llegaba. Lo único que realmente usaba era su auto y después una camioneta pickup, pero para 1975 dejó de tener un vehículo motorizado y, si necesitaba moverse a algún lado, simplemente pedía que lo llevaran. Los primeros 10 años en su cabaña no tuvo relaciones significativas, se limitó a vivir de forma simple, hasta que fue conociendo a las personas que trabajaban en locales cerca suyo o en lugares como la biblioteca local, así como también hizo buenas migas con sus vecinos, aunque solo fueran conversaciones sin mucha sustancia y ocasionales. Ted no tenía la mejor relación con otros, pero además, como se deben imaginar, tampoco había tenido nada romántico o habían sido muy pocas estas experiencias. Como les dije, para esa época se encontraba viviendo en Lincoln, y había sido contratado por su hermano en la empresa en la cual trabajaba. Ahí conoció a una mujer con quien tuvo una corta relación, algunas cuantas citas. Él estaba emocionado, pero ella no tanto, por lo que luego de un tiempo le dijo que era mejor no seguir saliendo juntos. Para entonces, Ted tenía más de 30 años, vivía solo, había tenido varios trabajos, entonces uno pensaría que tenía que ser maduro, que tenía que ser una persona ya establecida. Se supone que debería saber manejar sus emociones, pero realmente no lo hizo. La separación fue tan dura en su cabeza que comenzó a dejar notitas tipo post-it en todas partes de la oficina donde trabajaban, en las cuales hacía poemas sobre lo fea y mala que era esa mujer. El acoso llegó a un punto en el que su hermano tuvo que despedirlo. Ella, un tiempo después, negaría firmemente haber tenido algún tipo de relación romántica con Kaczynski. Supongo que entenderán que Ted en realidad era una persona bastante violenta. El hecho de que fuese retraído hacía que esto se volviera un poco más difícil de ver, pero cuando nadie lo veía, hacía cosas inaceptables. En su diario escribió más de una vez sobre matar personas y cómo hacerlo de una forma en que no dejara huellas o pistas para que no lo atraparan y poder seguir matando. En una ocasión entró a la casa de unos vecinos y rompió sus vehículos, así como otras piezas tecnológicas que encontró. Todo esto bajo esa premisa de que la tecnología es mala y lleva a la sociedad civilizada al desastre. Era una persona volátil. Era una persona violenta y muy difícil de entender. Durante los siguientes 9 años, Ted continuó teniendo contacto con su familia, pero cada vez más ocasionalmente, hasta que en 1978 ya nadie sabía nada sobre él desde hacía mucho tiempo. Desde que era muy joven, Ted formó una opinión muy firme contra los avances constantes de la tecnología. Estaba convencido de que el ser humano debía regresar a la vida salvaje, y para convencer a la sociedad de ello, empezó un reinado de terror de ataques con bombas que enviaba a través de correspondencia. Fueron ataques que tuvieron tanta repercusión que a día de hoy se utilizan, y se lo utiliza a él como ejemplo en perfiladores criminales. Se ha usado su modus operandi, todo lo que hacía, para aprender sobre el comportamiento de este tipo de criminales. Pero fue ejemplar. El primer ataque fue a finales de mayo de 1978. Se trataba de un paquete que tenía como remitente a Buckley Crist, profesor de Ingeniería de los Materiales en la Universidad de Northwestern,
en Chicago. El paquete llegó a su oficina como devuelto, como si el propio profesor hubiese intentado enviarlo antes y por algún motivo, la dirección estaba mal o lo que fuera, el servicio de correo no hubiera podido entregarlo a su destino. Confundido, el profesor aceptó el paquete, no recordaba haber enviado ninguno, por lo que atentamente lo revisó, descubriendo que la dirección que figuraba como suya no era correcta. Con ciertas sospechas, el profesor se puso en contacto con la policía del campus, que a su vez se comunicó con la policía, pero antes de que llegaran, decidió terminar de abrir el paquete, que acabó explotando en sus manos, lo que provocó heridas en su mano izquierda. Al ser analizado por las autoridades, se demostró que el artefacto dentro del paquete era sin duda una bomba casera en la que todos los elementos parecían haber sido realizados por su creador, incluidas las partes más pequeñas del mecanismo, lo que hacía sumamente complicado rastrear al responsable, porque no es que había ido a comprar las piezas y entonces había un registro, ya fuese un ticket, un testimonio, un video, lo que fuera, no había forma de poder descubrirlo. Además, el sujeto tras el explosivo había sido lo suficientemente cuidadoso para no dejar ningún tipo de huellas en el paquete, por lo que el trabajo de la policía fue muy complicado. Mientras los oficiales buscaban algún tipo de indicio, un nuevo artefacto explosivo fue enviado y esta vez no se trató de una universidad, sino que fue mandado a una aerolínea. El 15 de noviembre de 1979, un paquete llegó al cargamento del vuelo número 444 de American Airlines, que iba desde Chicago hasta Washington, pero el paquete no tuvo el éxito esperado. Una vez que el avión despegó, el paquete comenzó a humear de imprevisto, llenando toda la nave de humo, por lo que el piloto decidió hacer un aterrizaje de emergencia. Varios de los pasajeros tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, pero ninguna de estas personas salió herida. El mecanismo del temporizador de la bomba había fallado, provocando que no detonara, o eso fue lo que dijeron los agentes del FBI. Pese a que en este segundo ataque no había salido nadie herido, el atentar o atacar un avión en Estados Unidos es considerado como un crimen federal, por lo que la investigación sí o sí pasaba a jurisdicción del Buró Federal, aunque la policía de Chicago continuó ayudando en la investigación. Que el FBI se uniera a la investigación significaba que había más recursos económicos y mejores herramientas para averiguar quién era el sujeto tras los atentados, a quien nombraron en ese momento como el Unabomber, por los objetivos que solía tener: universidades y aerolíneas, aunque muchos también se referían a él como Junkyard Bomber, debido al material que utilizaba para fabricar las bombas, que era de lo más común y corriente, como si hubiese ido a un lugar de desechos a juntar pequeñas cositas, haciendo un juego de palabras con Junkyard, que en inglés se conoce como chatarra o basura. Al no tener prácticamente pistas que seguir, el FBI se contactó con uno de los perfiladores criminales más importantes de la época, llamado John Douglas, quien les dijo que estaban tras un hombre educado con una inteligencia superior a la media, que tenía además estudios universitarios y probablemente adhería a la filosofía neoludita, que se caracteriza por oponerse al desarrollo y uso de nuevas tecnologías. Aunque el perfil de Douglas era sumamente acertado, los investigadores no le hicieron caso y decidieron armar un propio perfil. Coincidían en que buscaban a un hombre, pero para ellos buscaban a un mecánico de aviones, lo que provocó que la investigación no tuviera mayores avances y Ted fuera capaz de seguir atacando sin ningún problema. El siguiente paquete bomba que envió fue el 10 de junio de 1980. Tenía como destino una dirección en Lake Forest, en donde vivía Percy A. Wood, presidente de la compañía United Airlines. El hombre de 60 años no resultó herido de forma mortal, pero sí tuvo importantes quemaduras y laceraciones en su rostro, su mano e incluso su pierna izquierda, por lo que debió someterse a varias operaciones para retirar los fragmentos de explosivo que habían quedado incrustados en su piel. Wood no había recibido ninguna amenaza previa al ataque. Los detectives no fueron capaces de encontrar en su entorno alguna persona que quisiera hacerle daño, por lo que, dada la falta de un motivo claro, los investigadores llegaron a la conclusión
de que se trataba de otro ataque del Luna Bomber. Al igual que en los casos anteriores, el paquete bomba había sido enviado a través del sistema de correos norteamericano. Dentro del paquete había varios elementos como un paquete de cigarrillos, una botella de alcohol y un libro donde estaba escondido el explosivo. La forma en que el dispositivo estaba armada y el hecho de que la víctima fuese nada más ni nada menos que director de una compañía de aerolíneas fue lo que convenció a los detectives de que se trataba del mismo sujeto que el FBI ya estaba buscando. La quinta bomba de este terrorista llegó al año siguiente, el jueves 8 de octubre de 1981, cuando una bomber plantó una nueva bomba, esta vez en la Universidad de Utah. La seguridad de aerolíneas y universidades estaba muchísimo más alerta que antes a la llegada de paquetes extraños, y fue gracias a ello que la policía del campus dio la orden de evacuar el edificio antes de que explotara y pudiera herir a alguien. En aproximadamente 2 años, una bomber continuó atacando otras instituciones educativas. Por ejemplo, el 5 de mayo del 82 envió uno de sus paquetes a Vanderbilt University, ubicada en la ciudad de Nashville. Lamentablemente allí no pudieron interceptar el paquete antes de que explotara. Janet Smith, una de las secretarias administrativas de la universidad, fue quien recibió esto y quien resultó herida. Ese mismo año, unos meses después, una bomber volvió a atacar, esta vez a la reconocida Universidad de Berkeley en California. El 2 de julio del 82 se registró una explosión en el edificio de ingeniería del campus universitario, específicamente en la sala de descanso de profesores, en el 4º piso. El único que se encontraba ahí era el profesor Diógenos J. Angelakos, de 62 años, que además era el director de la carrera de ingeniería eléctrica. Por suerte, sus heridas no fueron graves, pero sí tuvo que pasar un tiempo en el hospital para recuperarse. Después de la explosión, el edificio fue evacuado y revisado por la policía local y la del campus, por aproximadamente 1 hora antes de determinar que no había ningún otro explosivo y era seguro volver a ocuparlo. El terror estaba instalado, la sensación de que cualquiera podía ser víctima de una bomber en cualquier momento sobrevolaba tanto los ambientes de las universidades como el de las aerolíneas. Después de estos 2 ataques en 1982, el terrorista se tomó un periodo de descanso. Durante aproximadamente 3 años no hubo nuevas explosiones, pero eso no significaba que hubiesen dejado de buscarlo. El FBI y la policía continuaban en búsqueda de la persona que había estado tras los ataques, aunque tampoco habían alcanzado ningún avance significativo. 1985 estuvo marcado por 3 ataques. El primero de ellos perpetrado en la misma universidad que había atacado años antes en California. Ocurrió el 15 de mayo de ese año y era la 8ª bomba que Ted enviaba. En este primer ataque, Ted hirió de gravedad a un estudiante ya graduado llamado John Husser, de 26 años, que trabajaba en los laboratorios, además de ser capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El explosivo había sido entregado en una caja de plástico blanca similar a donde llegaban los materiales de los proveedores al laboratorio informático. Convencido de que se trataba de un paquete seguro, lo abrió y debido a la explosión perdió varios dedos de su mano izquierda, así como también gran parte de su visión en el ojo izquierdo. El segundo ataque de ese año fue neutralizado. La gente estaba cada vez más alerta, por lo que las llamadas a la policía debido a paquetes extraños sucedían cada vez más seguido. Mientras que las mayorías de esas llamadas resultaban en falsas alarmas, aquella que recibieron de la fábrica de Auburn en Washington fue verdadera. Sus funcionarios administrativos habían identificado rápidamente un paquete sospechoso y al llamar a la policía confirmaron que era una bomba. Por suerte, las autoridades lograron neutralizarlo y evitar que más personas salieran heridas. Lamentablemente, eso no sucedió en el tercer ataque ocurrido el 15 de noviembre de ese año. En esa ocasión, el paquete fue enviado al hogar del profesor de psicología de la Universidad de Michigan, James McConnell, y lo hirió tanto a él como a su asistente de investigación, Nicholas Duino. Ese mismo año, una bomber se cobró la primera vida en uno de sus ataques. Ocurrió el 11 de diciembre cuando envió una bomba a una tienda de informática
ubicada en la ciudad de Sacramento. Su víctima fatal fue el dueño de la tienda, Hugh Scruton. Esto suponía un cambio en los objetivos de sus ataques. De pronto, las tiendas de tecnología e informática también se añadieron a la lista de objetivos. Cuando volvió a atacar el 20 de febrero del 87, lo hizo enviando un paquete a otra tienda informática, esta vez en Salt Lake. Sus ataques eran noticia en todos los medios de prensa. Las autoridades estaban más que alertas ante cualquier posible indicio y por primera vez en años, Ted Kaczynski sintió que podía estar cerca de ser atrapado, así que decidió darse un descanso que duró un total de 6 años. Volvió a atacar en junio de 1993, haciendo explotar 2 bombas en menos de 24 horas. La primera de ellas fue el día 23 de junio, en Tiburón, una ciudad de California, en la que mandó un paquete a un laboratorio universitario donde un genetista perdió varios dedos a causa de la bomba. Menos de un día después, en la prestigiosa Universidad de Yale, explotó una segunda bomba, hiriendo a un profesor de computación. Tras este ataque doble, una bomber volvió a atacar un año después, en 1994. En esta ocasión se trató de un paquete que envió a la casa de un sujeto llamado Thomas Moser, el ejecutivo de una compañía de marketing que acabó falleciendo debido a sus heridas, transformándose en la segunda víctima mortal del terrorista. Durante el siguiente año, los ataques de Luna Bomber continuaron sin que los detectives pudieran hallar al culpable, lo que hizo que Ted comenzara a sentirse por encima de la ley. Estaba convencido de que nunca iban a descubrir su identidad, y aquello lo llevó a escribirle al FBI para ofrecerles un trato. Si lograban que los principales periódicos del país publicaran el manifiesto que él mismo había escrito, dejaría de realizar atentados. El tratado en cuestión se llamaba La Sociedad Industrial y su Futuro. Contaba con un total de 30.000 palabras y se encontraba firmado por Freedom Club, o en español, el Club de la Libertad. La idea principal del manuscrito era que la revolución industrial había sido un desastre para la humanidad. Según lo que se afirmaba allí, la tecnología había llevado a la sociedad moderna a una sensación de impotencia y alienación que acababa destruyendo todos los instintos naturales del ser humano. Como solución, él proponía que la sociedad debía rebelarse contra la tecnología y volver a actuar acorde a los instintos naturales. Kaczynski estaba tan convencido de que su manifiesto iba a lograr hacer entrar en razón a la gente que siguió insistiendo en el trato que había ofrecido al FBI, que se vio obligado a tomarlo. Los agentes del buró empezaron a hablar con los diferentes medios de prensa para lograr convencer por lo menos a uno de que publicara aquello. Finalmente, después de mucho esfuerzo, lograron que The Washington Post y el New York Times publicaran el manifiesto. Se hicieron varias publicaciones con partes del manifiesto, pero en vez de tener el resultado que Ted estaba esperando, significó el comienzo de su identificación. Cientos de miles de personas leyeron el manifiesto escrito a mano en los diarios, entre ellos David Kaczynski y su esposa Linda Park, que a diferencia de todos los demás, encontraron en el manifiesto ideas que ya habían escuchado antes. Previo a contactarse con las autoridades, el matrimonio decidió confirmar sus sospechas buscando entre cartas viejas. Entre ellas hallaron algunas que utilizaban las mismas expresiones que en el manifiesto publicado en estos diarios, además de encontrarse con que la letra era sumamente similar. Las cartas eran de Ted Kaczynski, el hermano mayor de David, de quien no sabían absolutamente nada desde 1978. Todavía absolutamente sorprendidos, David y su esposa se pusieron en contacto con la policía que, al igual que ellos a simple vista, notaron las similitudes entre el manifiesto y las cartas. En un intento por tener evidencia confirmada de ello, se contactaron con un especialista en grafología que fue capaz de confirmar que tanto las cartas como el manifiesto habían sido escritos por la misma persona. El Luna Bomber tenía por primera vez en años un nombre. Era Ted Kaczynski. Mientras las autoridades intentaban determinar dónde estaba este hombre que había cortado todo lazo con la sociedad desde el 78, Ted tuvo tiempo para un último ataque el 25 de abril de 1995, cuando envió un paquete a Sacramento con el que le quitó la vida a Gilbert B. Murray, un gerente de la industria
tecnológica. Fue su última víctima y la primera vez en que las noticias hablaban de Ted Kaczynski como el culpable y no el Unabomber. Las noticias estaban acompañadas de la última fotografía que se había conseguido de él y el pedido de que cualquiera que tuviera información se comunicara con las autoridades. No fue sencillo encontrarlo, pero tras mucho esfuerzo, en abril de 1996, la policía logró dar con su cabaña en Lincoln, Montana. Dentro de la misma tenía decenas de diarios, un diario íntimo codificado, ingredientes explosivos y 2 bombas ya armadas. En una de las entradas de su diario, Ted decía: "No pretendo ser altruista ni actuar por el bien, sea lo que sea eso de la raza humana. Actúo simplemente por deseo de venganza". Al ser arrestado el 3 de abril de ese año, Ted Kaczynski fue sometido a diferentes exámenes clínicos y entrevistas psicológicas para determinar si era inimputable. Varios de los psiquiatras que lo trataron llegaron a la conclusión de que Ted padecía de esquizofrenia paranoide. La idea de ser considerado una persona enferma mentalmente le indignaba. Cuando su equipo de abogados intentó declararlo inimputable por su diagnóstico, Kaczynski intentó echarlos y defenderse a sí mismo, pero la justicia le negó esta posibilidad, restituyendo a los abogados. Desesperado por no quedar como alguien loco, Ted intentó quitarse la vida en su celda, tratando de ahorcarse con su ropa interior, pero no tuvo éxito. Finalmente, el 4 de mayo, sin otra opción más que aceptar la estrategia de sus abogados, Ted se declaró culpable de los atentados realizados entre el 78 y el 96, además de aceptar todos los cargos federales que se le acusaban. Sin embargo, el jurado no creyó que fuera inimputable, lo encontraron culpable de los cargos y el juez lo sentenció a 4 cadenas perpetuas más 30 años de prisión a cumplir en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En el juicio se dio a conocer que, si bien los ataques eran planeados, la forma en la que elegía a sus víctimas era al azar, seleccionándolas a través de guías telefónicas o las listas de personal de las universidades. Según él, no tenía motivos personales contra ellos, sino el objetivo de difundir un mensaje. Durante el proceso también se dio a conocer el papel esencial de David en el arresto de su hermano mayor. Al enterarse de eso, Ted juró nunca perdonar a su hermano y empezó a ignorar sus cartas. En el borrador de un libro que nunca publicó, describió a su hermano como Judas Iscariote, que ni siquiera tiene el valor suficiente para ir a ahorcarse. Ted estuvo en prisión hasta el 10 de junio del 2023, cuando a sus 81 años fue encontrado por un guardia inconsciente en su celda. Unas horas después, a las 8 de la mañana, se lo declaró oficialmente muerto. Se determinó que la causa de su muerte había sido natural, ya que no parecía haber otro motivo. Algunas fuentes afirman hasta el día de hoy que la mente de Ted sufrió un cambio después de participar del proyecto de la CIA, algo que él mismo negó en varias entrevistas, asegurando que su participación allí constó únicamente de charlas con otros compañeros. Sea así o no, la verdad es que Ted Kaczynski fue uno de los terroristas más fructíferos de los Estados Unidos. Como ya les dije, Ted Kaczynski era una persona retraída, por lo que no tenía a nadie alrededor con quien hablar. No tenía amigos, no veía a otras personas en su día a día, por lo que se dedicó a escribir toda su vida en diarios. Existen cientos de páginas que describen lo que le ocurría y lo que pensaba. Uno de los momentos más destacables se produce a partir de sus frustraciones sexuales. No es noticia que algunos asesinos se sientan frustrados sexualmente, pero en el caso de Luna Bomber ocurre algo que no solemos ver, y es que a partir de no conseguir relacionarse con mujeres, comenzó a buscar explicaciones, y en su intento por entenderse a sí mismo llegó a la conclusión de que era trans. Actualmente, y debido a todos los años de ayuda psicológica que ha tenido, sabemos que en realidad no era así, pero él tuvo un periodo en el cual estaba convencido de esto, por lo que decidió buscar ayuda profesional e ir a ver a una psiquiatra. Sentado en la sala de espera, decidió levantarse e irse. Se enojó con la situación, se sentía frustrado y pensaba que lo que le ocurría era una estupidez, le daba asco a lo que había llegado por sus deseos sexuales frustrados. Todo ese enojo fue directo hacia la psiquiatra y hacia el mundo. Fantaseaba con matarla, y así lo describió en su diario. Pero no se quedó ahí, sino que toda esta impotencia que sentía hizo que comenzara de nuevo,
como si hubiese despertado otra parte de sí mismo. Ya no le tenía miedo a la muerte y mucho menos a las consecuencias de sus acciones. No tenía un compás moral, por decirlo así. Es entonces que entendió que no le molestaba matar, es decir, que esto que ocurrió en los 60s lo llevó a ser un asesino serial, o al menos terminó de definirlo. La psiquiatra no tenía nada que ver en realidad, simplemente fue el punto en el cual él vio su frustración como algo para impulsar su vida y ciertos deseos. Y aunque sabemos que Ted era muy cuestionable, el manuscrito que escribió dejó una huella en otras personas. Algunas de ellas tomaron estas ideas al extremo, como su autor. Entre los inspirados tenemos a Luigi Mangione, el hombre que en diciembre del 2024 le disparó al CEO de una gran compañía de salud. En su confesión se pudieron ver algunas similitudes en su manera de pensar sobre la sociedad actual y el uso o abuso de la tecnología. No es el mismo manejo de ideas, pero se parecen en ciertos momentos. Como sea, la impresión que dejó el Unabomber en la sociedad sigue hasta hoy. Y bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué piensan abajo en los comentarios y si ya conocían el caso. Antes de hacer este video, en realidad yo lo conocía por algunos datos acá y allá, pero no tal cual el caso a detalle. Así que díganme si están en la misma. Habiendo llegado al final del video, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.